Bien, hermanos, como sabéis, hoy de manera histórica, por el calendario, desde hace muchos años se recuerda la promesa del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Hoy como bien ha dicho nuestra hermana, se está recordando en cierta aldea, una romería, que van miles, cientos de personas, ¿no? Haciendo el grito a la Blanca Paloma, a la Blanca Paloma. Y ese es el texto que recoge el Evangelio de Juan en el capítulo 1, cuando dice de que Jesús viene hacia Juan, el Bautista, que estaba bautizando, y cuando es bautizado dice que desde el cielo desciende el Espíritu en forma de paloma, ¿verdad? En forma de paloma. De ahí recogen, bueno, pues desde ahí. Pero nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, que el Espíritu Santo es la promesa dada, ¿verdad?, por Dios y por Jesús, para todos aquellos que crean en Él como Señor y Salvador de sus vidas. Amén. Es una promesa para la Iglesia, es una promesa para los que creen, el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Yo quiero hablarte en esta mañana, recordarte algo, y quiero hablarte de siguiendo la dirección del Espíritu. Si en estas semanas hemos hablado de la presencia de Dios, de la presencia de Dios en algunos textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en esta mañana te quiero hablar de seguir la dirección del Espíritu Santo. Y quiero hablarte de esa iglesia que debe de vivir continuamente en la llenura del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo. Y yo no sé si tú te cansarás, pero yo no. Yo no, porque creo que nos hace falta, nos hace falta de una manera tremenda, que la Iglesia continuamente viva en la plenitud del poder del Espíritu Santo, como ya Pablo en Efesios lo dice, llenaos del Espíritu Santo continuamente. Y hermanos, Pentecostés sencillamente es una fiesta dada en el Antiguo Testamento, que lo que significa Pentecostés es una palabra, Pentecostés, que significa 50, quincuagésimo, Sabéis que como cuando hablamos, no Pentateuco, cuando hablamos del Pentateuco, de los 5 libros del Antiguo Testamento, penta significa 5, ¿verdad? Y el otro término, teuco, significa libros, por lo tanto, los 5 libros. Pentágono, cuando hablamos de pentágono, ¿verdad?, de esos 5 lados. Es decir, la palabra Pentateuco lo que significa es 50 o quincuagésimo. Y se recoge cuando el Señor en el Antiguo Testamento le da las leyes, y quiero leer contigo, quiero que vengas conmigo a Levítico 23, donde hoy vamos a desarrollar el mensaje, va a ser en Hechos de los Apóstoles, pero quiero darte este dato para que tú lo tengas. Otras veces lo hemos compartido también, pero para aquellos que no lo conocéis, en Levítico capítulo 23, dice el verso 9, Levítico 23, sabéis que es el libro de las leyes, de las ordenanzas. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, Levítico 23, 9, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis, sumíes, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, es decir, la cosecha, ¿verdad? Está hablando ahí de cosechas. Dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Señor en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin.
No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Dice el 15 y 16, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. ¿Cuánto? Serán 7 semanas. ¿Cuántos días trae una semana? 7 por 7. Dice el verso 16, dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. 49 más 1, ¿verdad? 50. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Por lo tanto, ahí se ve que es una fiesta, ¿verdad?, que ordena el Señor, ¿verdad?, y que habla de esos 50 días desde que se coge la cosecha hasta que... Es decir, es una fiesta solemne. Estaba la fiesta de la semana, la fiesta de la cosecha, ¿verdad?, y esta fiesta grande, que eran las fiestas de Pentecostés. Estaba la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Había 3 grandes fiestas, amén de otra serie de fiestas. Es decir, para celebrar las primicias. Para celebrar las primicias. Y mira, si te vienes conmigo Primera de Corintios ahora, mira qué cosa más curiosa. Primicias, ¿Cuál es esta palabra? Primicias. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15. Dice el verso 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y qué dice? Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, si ahora tú cuentas desde esa primicia de la resurrección de Cristo, desde la resurrección de Cristo, cuentas 50 días después, es el día de Pentecostés. Si tú coges el almanaque de este año, el domingo de resurrección de Pascua, cuentas 50 días y te encuentras con el día de hoy. 50 días. El día de Pentecostés. Amén, hermanos. Y Hechos de los Apóstoles capítulo 2, dice lo siguiente. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, este día, 50 días después de esa primicia de Cristo resucitado, tendría que venir aquello nuevo, precioso del cielo, enviado por Jesús y por su Padre a los corazones de aquellos que iban a creer y que tenían fe en Cristo Jesús. Dice que estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Aleluya. Ahí está la fiesta, se cumple esa promesa donde el Espíritu Santo es enviado. Dice que todos estaban juntos y en oración. Es decir, había armonía entre ellos, había armonía. Dice que la presencia de Dios es derramada cuando su iglesia está junta en adoración, buscando el rostro de Dios con corazones comprometidos en Él. Dice que todos fueron llenos
de esa tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo fue derramado en sus corazones. Y el Espíritu Santo, hermano, es más que solo la tercera persona de la Trinidad. Su lugar en el crecimiento y en el desarrollo de la Iglesia y de tu vida va más allá de una relación mera, doctrinal o teológica. El Espíritu Santo es enviado y derramado por el Padre junto con el Hijo. Ahí te lo puedes encontrar en Hechos 2:33. El Espíritu Santo, que se movía sobre la faz de las aguas, se movió con tal poder y convicción el día de Pentecostés que los hombres se compungieron de corazón y clamaron preguntando: ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Él estaría para siempre presente con el creyente. Sería el consolador, Juan 14, 16, 17. El maestro, el guía fiel. Él es el que glorifica a Jesús, Juan 16, 14. Y el que convence de pecado a los hombres, de justicia y de juicio, Juan 16, 8. Él debía dar poder a los hombres para ser testigos y mártires, Hechos 1, 8. Los creyentes serían santificados por el Espíritu, Primera de Pedro 1:2. La palabra de Dios debía ser entregada por medio de hombres santos, según fueron inspirados por el Espíritu Santo, Segunda de Pedro 1:21. Y el Espíritu Santo afirmaría nuestra relación con Dios como hijos suyos, Romanos 8:16. Aleluya. Yo hoy no iba a predicar tanto porque me encuentro un poquito mal, pero ya cuando me pongo a predicar se me encienden los motores. Por eso me gustan más los motores de gasoil que de gasolina. Los motores de gasoil tardan más en calentarse, pero cuando se calientan, hacen más kilómetros que los de gasolina. Al considerar, hermanos y hermanas, el tremendo y extenso ministerio del Espíritu Santo, no es difícil entender la declaración de Jesús, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan, que dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aleluya. Juan 16, 7. Siempre y cuando Jesús estuviera con ellos, el Espíritu Santo no estaría en ellos, hasta que llegó ese momento. Ellos en esos momentos habían sido más que nada espectadores, pero de aquí en adelante la venida del Espíritu Santo se convertirían en participantes. Amén. Habían sido observadores, pero de aquí en adelante se convertirían en líderes y testigos de la Iglesia. Amén. Ellos lo habían acompañado a Él. Luego ellos irían en el nombre de Él. Lo habían oído y ahora debían de proclamarlo en el nombre poderoso de Jesús. Querido hermano y hermana, fue el día de Pentecostés que este singular potencial, el poder del Espíritu, se desató dentro de la vida de la Iglesia, de todos aquellos que creyeron y hasta el día de hoy creen en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Desde el cielo, enviado por Dios y por Jesús, envía al Espíritu Santo al corazón para que ahora haga una obra perfecta y completa dentro de cada creyente, de cada hijo, de cada hija suya. Aleluya. Ellos se convirtieron en los poderosos siervos del reino de Dios. Debían continuar lo que Jesús comenzó. Eso nos trae a la mente qué es Pentecostés, ¿verdad? Pero Pentecostés es más que solo el día en que Dios derramó por primera vez el Espíritu Santo. Es más que solo una experiencia de la gracia del bautismo del Espíritu Santo. Es más, es mucho más que eso. El Espíritu Santo nos lleva. Él es aquel que hace la gracia en nosotros para que nosotros podamos obedecer a Dios, guardar su palabra y aplicar su palabra en cada una de nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que nos revela lo profético, lo prometido y los misterios de la cruz, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2. El Espíritu Santo es aquel que lleva a nuestra mente, a nuestro corazón, los misterios de Cristo. Aleluya. El Espíritu Santo nos guía y nos hace oír la voz de Dios, dándonos la dirección correcta para nuestras vidas. Y de esto en esta mañana os quiero hablar. Amén, hermanos. Y si vienes conmigo al capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles,
Estamos ahí en el segundo viaje misionero de Pablo, año 49 al 52. Va Pablo acompañado por Silas y después se le une Timoteo. Y para no leer, nos vamos a mover en ese capítulo 16, capítulo 16 prácticamente entero, pero para no leer todo el capítulo, yo te voy a ir mencionando los enunciados, para que tú puedas tener ahí en tus apuntes, en tu mente, en tu corazón, lo que hoy el Espíritu Santo quiere decirte a ti y a mí. Las señales, hermanos, que siguen a los que son guiados por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da la dirección. Por eso tenemos en esta mañana, quiero decirte que tenemos que ser muy sensibles a la voz del Espíritu. Amén. Tú darte cuenta si Isaac no hubiera sido sensible a la voz del Espíritu, ¿verdad? O mejor dicho, no Isaac, no, sino Abraham, sino Abraham, a la voz del Espíritu, cuando tenía ese cuchillo, ¿verdad?, a punto de degollar a su hijo. Si no hubiera sido sensible a la voz del Espíritu, le hubiera dicho, para que yo te he provisto un cordero. Tenemos que tener la voz sensible a lo que el Espíritu nos está diciendo. Por eso, del versículo 6 al 10, lo vamos a leer así de manera expositiva. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, dice, no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche un varón macedonio que estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Qué oído más sensible a la voz del Espíritu y a lo que el Señor les estaba indicando en aquellos momentos? El anhelo de Pablo era hablar la palabra de Dios, predicar a Cristo. A cualquier lugar que iba él, compartía el Evangelio. Sabía que era su misión, compartir la palabra. Tú y yo sabemos que cualquier lugar es bueno para predicar la palabra. Aún la palabra no os lo dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Aprovecha los momentos. Pero para hacer la obra de Dios con eficacia, tiene que ser en el lugar donde te envíe el Espíritu. Amén. Donde te envíe el Espíritu. Cuando hacemos cosas sin la dirección del Espíritu, Él también nos cierra las puertas. No creas que tan solo el diablo cierra puertas. También el Espíritu, cuando no es su voluntad o tiene algo diferente para ti, también te va a cerrar las puertas. Como le pasó en este caso, ¿verdad?, al apóstol Pablo. Dice, y cuando llegaron a Misia entraron a ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu no se lo permitía porque tenía otro lugar, otra dirección, otro mover de Él para ellos. Hermanos, debemos de estar dispuestos a los cambios. Debemos de estar dispuestos a los cambios. Y seguir siempre la dirección que nos marca el Espíritu. Y seguir siempre la dirección que nos marca el Espíritu. Dice el Señor que Él envía vino nuevo. Y así lo hizo, pero el vino nuevo tiene que estar en odres nuevos. Amén. En odres nuevos. Muchas veces planeamos, hacemos proyectos y hacemos cosas y cuestiones y nos planteamos, y cuando ya todo lo tenemos formado, entonces cuando buscamos a Dios. Y ahora Dios nos dice, no, ese no es mi proyecto, ese es tu proyecto, pero no es mi proyecto. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que pedir en primer lugar es la dirección de Dios. La dirección del Espíritu. Nosotros estamos en sus proyectos y en sus propósitos. El salmista dice en el Salmo 138:8, el Señor Jehová cumplirá sus propósitos en mí. No tus propósitos,
sino sus propósitos en ti. Amén. Escuchemos, hermanos, la voz y busquemos siempre la dirección del Espíritu. Y busquemos siempre la dirección del Espíritu. En segundo lugar, mira lo que dice, verso 11 al 15. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos allí. Aleluya. Darte cuenta que el apóstol Pablo, esto lo redacta Lucas, que quizás se haya unido, ¿verdad?, a esa gira del apóstol Pablo con Silas y Timoteo. Y cuando lo redacta el apóstol Lucas, va a decir en lo que hemos leído de que no le permitió ir donde quería ir Pablo y lo envía a otro lugar. Lo envía a otro lugar porque el Espíritu sabía de que allí había una mujer que tenía que aceptar a Cristo. Y ellos tenían que predicar el Evangelio allí, porque allí se iba a levantar una iglesia preciosa. Aleluya. Cuando somos guiados por el Espíritu, Dios cumple sus propósitos. Dios cumple sus propósitos. Cuando nosotros somos llevados por Él, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, Dios cumple sus propósitos. Los hombres y mujeres que se dejan guiar por el Espíritu son utilizados para los propósitos y proyectos de Dios. Cuando nosotros somos dirigidos por el Espíritu y estamos dispuestos a los cambios, Dios utiliza y cumple sus propósitos en nosotros. Amén, hermanos. Hermano, Dios es todopoderoso, y cuando Él marca las pautas y cuando Él marca una dirección y su iglesia lo sigue, su iglesia es bendecida, porque en la iglesia se cumple el propósito, la obra y todo lo que el Señor quiere para su iglesia. Amén, amén, hermanos. Hasta aquí, hermanos, nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Por eso, hermanos, la iglesia del Señor sigue adelante. La iglesia del Señor sigue adelante. Por eso también nosotros como iglesia local, hermanos, nos tenemos que mirar lo que el Señor quiere para nosotros. Y tener el oído presto, sensible a lo que el Espíritu nos está diciendo. Tenemos una palabra profética para nosotros. Y el Señor la tiene que cumplir en su tiempo en medio de nosotros. Ya nosotros lo sabemos que algo grande viene, bendito sea el Señor, y por eso todavía estamos aquí, y por eso podemos decir: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén, hermanos. Aleluya. Tenemos un llamado, hermano mío, tenemos un llamado. Cada uno de nosotros seguramente tenemos sueños, tenemos ilusiones. Yo los tenía hace muchos años, pero Dios te cambia. Dios te lleva a otro lugar, Dios te lleva a otro lugar, a otros momentos. Dios cambia, Dios hace lo que Él quiere, pero cuando tú te sujetas a Él, Dios empieza a hacer maravillas preciosas contigo, con tu familia, con la iglesia, porque se sigue la voz del Espíritu Santo. Amén, amén, hermanos. Mira lo que sucede seguidamente, ahí en el verso 16, y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, verso 16. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, porque espiritualmente había ahí algo que no era de Dios, que era un espíritu de adivinación. Dice: mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu:
al espíritu inmundo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén, hermanos, en aquella misma hora. Es decir, hermanos, los que son guiados por el Espíritu, los que son guiados por el Espíritu, tienen poder. Amén. Tienen poder. Y si tú te fijas los primeros capítulos, o los primeros versos de este capítulo, va el Espíritu hablándole de una manera tremenda a Pablo en este segundo viaje misionero. Y Pablo, totalmente guiado por el Espíritu, empieza en su vida a acontecer cosas que son realmente sobrenaturales, por una sencilla razón, y es porque él se deja guiar por el Espíritu. Él tiene una voz sensible al Espíritu y evidentemente se deja guiar por el Espíritu. Amén. Dice que el texto, que creían de que estos hombres estaban siendo guiados por dioses del Olimpo, ¿verdad? Quizás al ser griegos en este contexto donde estaba Pablo, al ser griego confundieron al Dios Todopoderoso con algún dios de ellos, seguramente por el dios Zeus, que pues lo adoraban en este contexto, ¿verdad? Pero el poder del Espíritu dice que le siguen aquellos que están llenos de Dios. Solamente a través de la intimidad y la relación con el Espíritu Santo puede ocurrir esto. Puede ocurrir esto. Cuando hay llenura del Espíritu Santo, es cuando las cosas sobrenaturales están a nuestro alrededor. Es cuando hay llenura del Espíritu Santo, es cuando tú ves a alguien que está encadenado, aprisionado, en yugos de demonios o de espíritu inmundo, y tú tienes el poder para decir en el nombre de Jesús, sal fuera, y los espíritus salen fuera. Pero eso tiene que ser en el nombre poderoso de Jesús. Cuando hay una iglesia, cuando hay una mujer, cuando hay un hombre llenos del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Hay un texto que te quiero leer, se me ha venido a la mente, dice, está en el capítulo 19, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aleluya. Capítulo 19 es el verso 11 y 12. Es decir, había tal poder, había tal dirección del Espíritu Santo en su vida, tal poder en él, que él no tenía ni que marchar, sino se llevaban sus delantales, sus paños, lo que él se ponía para trabajar, y los enfermos sanaban en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Cuando somos guiados por el Espíritu, querido hermano y hermana, hay poder en el nombre poderoso de Jesús. En el cuarto lugar, quiero decirte que la verdadera adoración, la fe y la confianza le siguen a los que son guiados por el Espíritu del Señor. Dice ahí el verso 19 del capítulo que estamos leyendo. Dice, pero viendo sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche
Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Yo no sé tú, pero este es un momento tremendo, un momento que están en la cárcel, están en el cepo de más adentro, una prisión fría, húmeda, oscura, llena te puedes imaginar en aquellos momentos, pero dice que Pablo, que lo que hace es alzar su voz y empezar a cantar salmos e himnos, orar al Señor. Dice que los presos oían lo que Pablo y Silas cantaban. La verdadera adoración, querida iglesia, la fe y la confianza le siguen a los que son guiados por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo no es un día que tú crees, no es el día de Pentecostés, no es el día que tú crees y viene el Espíritu Santo sobre tu vida, no, es todos los días de tu vida y tú siguiendo la dirección del Espíritu que Él te va marcando. Amén. No es un día, querido hermano, hermana, un día que podamos recordar, es tu vida y mi vida entregada y oyendo continuamente lo que el Espíritu le dice a la iglesia. En medio de una gran tribulación, de un gran problema, te puedes imaginar, presos en la cárcel, surge la adoración a Dios. Surge la adoración a Dios. Yo muchas veces pienso, hermano, que muchos de nosotros, aún sin estar en la cárcel, por cualquier cosa que nos pasa, nos estamos quejando por cualquier... No se iba a decir por cualquier, por ejemplo, por cualquier tontería nos estamos quejando, nos estamos, ¿verdad? Ya no voy, ya no voy a la iglesia, ya no sé qué, ya no sé cuánto, ya todo lo pagamos con el Señor, ¿verdad? Parece que nos enfadamos con el Señor, ya no queremos venir a la iglesia, ya no sé qué. Es decir, hermanos, por cualquier tontería, niñería, ya estamos, no adoramos, no alabamos, cerramos nuestra boca, ya no oramos, ya no leemos. Pero ¿somos guiados por el Espíritu o no? ¿O fue un día cuando el Espíritu se derramó en tu corazón y ya pasó todo? Lo guardaste allá en el cofre, está guardado en el cofre del Espíritu Santo como algo que se pueda guardar en la caja fuerte, en el cofre, encerrado con llave y allí está para el día que... ¿O somos guiados todos los días de nuestra vida por lo que el Espíritu nos dice? Dice que en esta situación Pablo y Silas, por predicar la palabra, porque estaban por predicar la palabra, no estaban sino por predicar la palabra, presos, atados allí en un cepo, en una cárcel fría, húmeda, ¿verdad? Ellos lo que hacen es adorar al Señor de los cielos. Allí ellos presos, lo que hay es una alabanza y una adoración poderosa, porque estaban en el Espíritu. Estos son síntomas de creyentes llenos de la presencia de Dios. Hombres y mujeres que buscan a Dios, que escuchan la voz de Dios y siguen su dirección, y como resultado viven en la plenitud del Espíritu Santo. ¿Eres capaz, hermanos? ¿Somos capaces de cantar y adorar en medio de una tribulación, de un sufrimiento, de una pena, de una enfermedad? Cuando estás enferma cantas, cuando estás siendo afligida por una pena, por un problema, ¿eres capaz de alzar tu voz en adoración? Cuando te dejan en paro, cuando tus hijos te abandonan, cuando tu esposa, tu esposo te abandonan, ¿somos capaces de cantar y de adorar a Dios? Cuando tenemos miedo, nos sale el diablo al encuentro, ¿somos capaces de alzar nuestras voces en una profunda y sincera alabanza y adorar a Dios? Cuando esto ocurre, cuando somos capaces de alzar nuestras voces, ocurren cosas sobrenaturales, como les pasó aquí al apóstol, porque él seguía la voz del Espíritu. Y daros cuenta, siguiendo el texto verso, hemos quedado ahí en el verso 27, en el verso 26. Mira lo que dice el verso 27 a partir de ahora. Dice:
Dice que las cadenas de todos se soltaron, ¿verdad? Y las cadenas se partieron, verso 26 al final. Y dice el verso 27: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aleluya. Cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, cuando hay vida llena y siguiendo la voz del Espíritu Santo, cuando una iglesia llena del Espíritu Santo, de ella surge una verdadera adoración, pero que en medio de cualquier tribulación, hermanos, cuando una iglesia que se manifiesta poderosa, que vive en el Espíritu, se manifiesta la salvación. Se manifiesta la salvación. Y eso es lo que se manifestó aquí, la salvación del carcelero y de toda su casa, por el testimonio que Pablo estaba dando, Pablo y Silas estaba dando del poder de Dios en sus vidas. Aleluya. El testimonio, querido hermano y hermana, de nuestras vidas, los hechos hablan y testifican más que cualquier discurso. Cuando hay hombres y mujeres que adoran a Dios en espíritu y verdad, con un testimonio personal verdadero, cuando se está en tribulación, cuando se está en aflicción, pero lo que hay es una verdadera adoración a Dios y se da testimonio que Cristo vive, Dios derrama salvación. Dios derrama salvación. El carcelero se quedó impactado. El carcelero se quedó impactado diciendo: ¿cómo es posible que esta gente que están aquí metidos en una prisión, atados, ahí con un cepo, con cadenas, se pongan a cantar, a adorar y a alabar a Dios? Fue tal impacto en sus vidas que el carcelero, junto con su familia, creyeron y fueron bautizados. Aleluya. Pablo seguía la voz del Espíritu. Y mira lo último que hace un hombre o una hija de Dios cuando se sigue la voz del Espíritu. Dice ahí el verso 35, dice: cuando fue de día, siguiendo el texto, hemos leído prácticamente el capítulo, dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, yo creo que fue una valentía ahí tremenda de Pablo, ¿no? En vez de decir: bueno, pues sí, nos marchamos. Dice que Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que ellos eran romanos. Es decir, los magistrados tuvieron miedo de ellos en vez de Pablo de los magistrados. Dice: y viniendo le rogaron y sacándolo les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Aleluya. Hermanos, cuando tú sigues la voz del Espíritu, no hay miedo a los hombres, no hay miedo al enemigo. No hay miedo al enemigo. No hay ningún miedo al enemigo. Nosotros a quien tenemos que temer es a Dios.
Dice que el principio, ¿verdad?, de la sabiduría es el temor a Dios. Temer de una manera reverente, de respeto, pero no temer a los hombres, sino temer a Dios, por encima de todas las cosas. Cuando se sigue la voz del Espíritu, hay que presentarle cara. Al enemigo hay que presentarle cara. No podemos huir como aquellos que van corriendo y huyendo. Los que están llenos del Espíritu y viven según la dirección del Espíritu, no huyen del enemigo como fracasados y debilitados, sino que se le presenta cara en el nombre poderoso de Jesús. Que eso es lo que hizo Pablo y Silas, les presentó cara y les dijo: no, vosotros nos habéis condenado injustamente y ahora nos queréis echar injustamente. No, dar la cara, porque yo voy en el Dios Todopoderoso, porque no es con fuerza, ni con espada, ni con ejército, es más con su Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, la iglesia que vive en el temor a Dios y no a los hombres, andan en el poder del Espíritu, sin temer a las herramientas ni a sus estrategias. Amén, hermanos. Querida iglesia, y acabo aquí. 50 días después de la resurrección de Cristo, Pentecostés se manifestó y se dio cumplimiento a la promesa del Espíritu Santo. Ahora se necesita una iglesia guiada por Él, una iglesia con la voz sensible al Espíritu, una iglesia que ha sido bendecida con la presencia de Dios, con la presencia del Espíritu Santo. Ahora se necesita una iglesia que quiera ser guiada por el Espíritu, una iglesia que obedezca a los principios del Espíritu, una iglesia que ande en el Espíritu para gloria de Dios y que viva en ese poder manifestando la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Yo te voy a pedir en esta mañana que tú inclina un momento tu cabeza ahí donde estás. Porque quiero decirte algo. Que la iglesia que crece, que avanza y que vive un continuo avivamiento es la iglesia que tiene claro su dependencia del Espíritu Santo. Es la iglesia que tiene claro su dependencia del Espíritu Santo. Es la iglesia que vive con hambre y sed de Dios y su deseo es agradar a Dios y vivir en la voluntad de Dios. Esta es la iglesia que escucha y busca la dirección del Espíritu Santo en todas sus decisiones y que está dispuesta a los cambios en la dirección que marca el Espíritu. En esta iglesia Dios cumple sus propósitos y proyectos. Esta es la iglesia que vive en el poder del Espíritu. Esta es la iglesia que aún adora dentro de las dificultades. Esta es la iglesia que en sus medios Dios derrama salvación. Esta es la iglesia que sigue la dirección del Espíritu y que vive en el temor de Dios y no del enemigo. Esta es la iglesia que anda en libertad, sin temer a ningún tipo de estrategia del infierno, sino creyendo en el Dios Todopoderoso, que vive y está en ella. Yo en esta mañana quiero dejarte con una pregunta y que la recibas en tu corazón. Y que tú te la hagas a ti misma o a ti mismo y digas: ¿Vivo escuchando la voz del Espíritu? ¿Vivo siguiendo la dirección del Espíritu? Quiero que te hagas esta pregunta esta mañana. Una pregunta, creo que seria, profunda, para gente madura, ¿eh? Seguramente si
tú eres un bebé, una bebé en Cristo, seguramente no la tendrás en cuenta. Pero si eres una persona madura, esta pregunta la tendrás muy, muy presente. ¿Vivo escuchando, siguiendo la dirección del Espíritu? Porque si no es así, sigues tus propios principios, tu propia dirección, tus propios deseos, lo que te marca tu carne, pero no lo que marca el Espíritu. Ahora, si eres una persona madura, profunda, seria, coherente con tu fe, esta pregunta la tendrás latente hoy, en estos días, y que la guardes en tu corazón. ¿Vivo oyendo, escuchando, siguiendo la dirección del Espíritu? ¿Sigo viviendo ese día de Pentecostés continuamente? No como lo recuerdan algunos ritos o religión o como una celebración más en el año, sino lo vivo todos los días. ¿Vivo el Pentecostés todos los días? ¿Como vivo la resurrección de Cristo todos los días? Si no estás oyendo ahí la voz, haz un compromiso en esta mañana. El Señor está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Y dile: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Hazme sensible a tu voz. Hazme obediente a tu dirección. Hazme obediente a tu dirección. No quiero ser un hijo o una hija rebelde, sino obediente a tu dirección. Quiero vivir el Pentecostés todos los días de mi vida. Llenura y fluir de tu Espíritu Santo, continuamente y permanentemente. Aleluya. Gloria a Dios. Está ahí un momentito, hermano. Está tú ahí un momentito adorando al Señor ahí y llevando tu vida delante de la presencia del Señor. Delante de la presencia del Señor que está aquí y que quiere hablarte en esta mañana.